Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto verles y con mucha emoción por el mensaje de la palabra del Señor para el día de hoy. Es tan importante lo que nos va a comunicar que necesitamos de manera muy especial la dirección de su Santo Espíritu, y para tal efecto le invito a que me acompañe en oración, pero que usted mismo le pida por usted, porque el Señor abra su mente y disponga su corazón. Padre amado, muchísimas gracias porque llega este día en que nos reencontramos en su casa y seguimos considerando lo que usted tiene preparado para nosotros. Ayúdenos en este peregrinaje en búsqueda de su perfecta voluntad. En Cristo Jesús rogamos la dirección de su Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ¿cómo saber y hacer la voluntad de Dios? Un cruce de caminos se llama el título que tiene el estudio de hoy. Y primero de todo vamos a ver un resumen en lo que terminamos la semana pasada acerca de cómo Dios habla. Toda la unidad 6, llamémosle así, nos enseñaba y recalcaba y quería hacernos tomar conciencia acerca de que Dios habla, Dios habla, Dios habla. Yo lo veo así, del mismo modo en que Dios está obrando y obra diariamente todos los días y no deja de hacerlo, Él en su inmenso amor y misericordia también nos habla todos los días y no deja de hacerlo. El asunto es que no siempre tenemos claridad por los medios en que lo hace, ni tenemos sensibilizados nuestros sentidos para escucharle. Terminamos ahí con ello y viendo que Dios también habla por medio de la iglesia. Una iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Jesucristo está presente como la cabeza de una iglesia local. Cada miembro es colocado en el cuerpo según a Dios le place. Dios nos hace mutuamente dependientes, nos necesitamos el uno al otro. Aparte o separado del cuerpo, no puedo conocer completamente la voluntad de Dios respecto a mi relación con el cuerpo. En el mejor de los casos podría yo llegar a entender cuál es la voluntad de Dios específicamente para mi vida, pero no necesariamente dentro del cuerpo. Todo miembro necesita escuchar lo que otros dicen. Recuerde, Dios está hablando a cada uno de los miembros como miembro del cuerpo, y para poder entender cuál es la voz de Dios para la iglesia en general, tenemos que escuchar la voz o lo que Dios le haya dicho a cada miembro también en particular. Al funcionar en relación con la iglesia, yo dependo de otros en ella para ayudarme a comprender la voluntad de Dios. Unidad 7 y última. Para estas alturas, mis hermanos, Dios ya nos ha hablado. Nos hemos tomado bastante tiempo, suficiente tiempo. Eso quiere decir que no hemos ido corriendo, y si usted ha hecho lo que hay que hacer, Dios ya le ha estado hablando. Ahora, no cabe duda que últimamente le ha estado hablando más. ¿Por qué? Porque usted ha estado platicando más con el Señor o escuchando más al Señor si ha estado leyendo la Biblia diariamente y orando, por supuesto. Llegamos a un punto en donde hay que tomar decisiones. De hecho, esta unidad se trata de un cruce de caminos, y para tal efecto vamos a comenzar considerando, es muy importante que tomemos de la palabra para que podamos repasarla en casa. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para agradar a Dios es imprescindible la fe. Para acercarse a Dios hay que hacerlo creyéndole, y Dios honra a los que le buscan. Es lo que nos dice este pasaje y es la base para lo que vamos a ver a continuación. Esta unidad se enfoca en la encrucijada que usted enfrentará al seguir la voluntad de Dios. Cuando Dios le invita a que se le una en su obra, Él tiene para usted una tarea de dimensiones divinas. Cada cosa la vamos a ver con detenimiento. Se dará cuenta que no puede hacerla por sí mismo. Ese es un factor bien importante. Cuando
es algo normalmente que yo considero que yo puedo hacerlo fácilmente en mis fuerzas o en mi capacidad, probablemente no sea esa la invitación que Dios le haya extendido, porque siendo una invitación de Dios, entiéndase, el carácter de la invitación es divino. Eso quiere decir que es sobrenatural, va más allá de nuestra esfera y de nuestras capacidades, y la única forma de poder realizarla exitosamente es dependiendo completa y absolutamente del Señor. Si Dios no le ayuda, usted fracasará. Y cuando la invitación es efectivamente de parte de Dios y nosotros no dependemos de Él, y sépase, también los unos de los otros o los unos con los otros, lo más seguro es que se va a fracasar. Pero yo pregunto yo, ¿cuántas veces no ha fracasado? Yo muchas veces. Por eso he aprendido muy bien la lección. Y la idea de esto, de comunicarlo especialmente a los más jóvenes, es porque no tengan que experimentar fracaso. Todo papá, todo adulto, todo anciano, toda persona madura en Cristo quiere ver a los jóvenes realizarse exitosamente en todas las esferas, pero no pueden hacerlo de manera correcta si primeramente no le prestan la debida atención, o sea, la prioridad a las cosas del Señor. Y en esto muchas veces somos los propios padres. No hago un mea culpa porque no es mi caso, pero son los padres los que cometen el grave error. ¿Por qué? Porque le ponen y endiosan a algo en particular. A cierta edad puede ser el estudio, estudia. Y en otra etapa de la vida, ya adulto, puede ser trabaja. En consecuencia que la palabra nos dice claramente que hay que buscar primeramente el reino de Dios. A la iglesia. Es que tengo que, o se levantan temprano a hacer la tarea, o se acuesta tarde haciendo la tarea, pero el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Y usted no le va a robar al Señor para entregarle al mundo, y así sucesivamente. Este es el punto de crisis en donde muchos deciden no seguir lo que perciben que Dios les está guiando a hacer. Bueno, se trata de un cruce de caminos, se trata de crisis de fe. Cuando se llega a ese punto, una persona ha llegado a una disyuntiva, a un punto decisivo, en donde va en una dirección y se le presenta otra u otras, por las circunstancias, por ejemplo. Y la persona tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy yo a decidir? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Voy a obedecer a Dios? ¿Voy a obedecer a Dios como Él quiere que yo le obedezca, o voy a obedecer a Dios en la medida que yo pueda y en la forma en que yo lo entienda, etcétera, etcétera? Entonces, por eso, este es el punto de crisis en donde muchos deciden no seguir lo que perciben que Dios les está guiando a hacer. Y de hecho, cuando llega a este punto, incluso muchos deciden ya no congregarse. No, porque otra vez va a decir lo mismo. ¿Quién? Si lo está diciendo el pastor o si lo dice la Biblia, ahí está la diferencia. Después se preguntan por qué no experimentan la presencia y actividad de Dios en la forma en que otros creyentes la perciben. Me alegro mucho por los que toman la decisión de congregarse también en día miércoles, y me alegro todavía más por los que con mucha atención hacen sus apuntes, y todavía más por aquellos que le dedican tiempo a la reflexión. Desde escuchar o desde el conocimiento a la acción hay un trecho. Y mientras más tiempo pasa, si no se dedica tiempo, valga la redundancia, a la reflexión, se irá olvidando. La única forma de no olvidarlo es reflexionar en eso cada día hasta llegar a un punto de la decisión y la acción. Entonces, los que llenan las hojitas, qué bueno, y que las repasen, pues también. Un pequeño repaso, porque el día de hoy hemos llegado a ese punto de la crisis de creencia. Normalmente decimos crisis de fe y de eso se trata, pero va más allá, crisis de creencia. No solo se trata de fe, sino de todo aquello en lo que yo creo, de todo aquello en lo que yo he creído, de todo aquello en lo que yo he tenido por cierto, por el motivo o por la razón que sea. Y muchas veces es simplemente porque así me lo enseñaron, porque así lo decía mi abuelita, porque así me lo dijo mi mamá. Yo les voy a decir, hasta el día de hoy he conocido cristianos que ya están en mi edad y mayor y todavía traen, pero profundamente arraigado, lo que el papá o la mamá le dijo, aunque el papá y la mamá nunca fueron creyentes.
Es que mi papá, bueno, hay una serie de consideraciones, a veces simplemente porque les acomoda, porque es su zona de comodidad y no quieren salir de ella. Recordemos, y cualquiera me ayuda aquí, Dios obra. ¿Qué hemos dicho al respecto? Dios obra. ¿Se acuerdan ustedes? Fue con las primeras cosas que comenzamos, Dios obra. O Dios está activo. Jesucristo dijo, mi Padre hasta el día de hoy dejó de trabajar. No, Él está activo, Él permanece activo. Y Él, antes de lo que viene, ¿qué es lo que quiere con nosotros? Una relación de amor personal, íntima y verdadera o real. Estamos viviendo tiempos y cada vez más y más en donde hablar del amor y hablar de relaciones es hablar de cosas superficiales y de todo tipo, de todo híbrido, digámoslo así. Entonces la relación que Dios quiere entablar con cada uno de nosotros es una relación de amor personal, íntima y verdadera o real. Por eso hacemos todo ese hincapié. Y después de eso, ¿qué es lo que ocurre? La palabra clave, invita. Dios nos invita a participar con Él en su obra. Dios habla. ¿Qué se acuerdan de eso? Agregamos, es correcto todo lo que está diciendo la hermana, pero porque no nos olvidemos, Dios habla por medio del Espíritu Santo a través de la oración, la Biblia, ¿qué más? La iglesia y otros creyentes también. Entonces, Dios habla de muchas maneras. Ahora, la invitación de unirse a Él, ¿qué es esto? La invitación de unirse a Él en su obra siempre le conduce a no le haga caso al espacio, a una crisis de fe o una crisis de creencia. Y vuelvo a decir, lo de fe, crisis de fe sí es correcto, pero es más amplio crisis de creencia porque tiene que ver con todos nuestros valores y nuestros principios, todo lo que ha llegado a ser nuestros valores y principios. Ahora, no voy a decir no se confunda, pero no se sienta mal por esto cuando pongo de ejemplo de cómo muchos todavía creen los errores que les transmitieron los padres. No son los únicos. Porque tratándose de errores y de creencias en general, tenemos la cultura, tenemos la tradición, tenemos la moda, por así decirlo. Pero ¿por qué siempre me voy arriba o a lo primero a los padres? Porque lo que nosotros creemos, nuestros valores y principios, los heredamos desde bebitos incluso. Algunos podemos decir que se heredan congénitamente porque son una herencia espiritual, una herencia incluso genética, algunos llegan a creer. Pero tratándose de valores, los primary caregivers, los primeros cuidadores de nosotros, que son los papás, son los que nos transmiten, aún sin decirnos, esos principios y valores. Ellos no son personas perfectas, más aún si no son creyentes. Y aún cosas que no nos dicen con palabras, y ni siquiera a veces con acciones, sino con las actitudes, las heredamos. Ejemplo. Si al papá o a la mamá le cae mal, no sé si me entiende la expresión, alguien, y cada vez que viene ese alguien, no dice nada, pero le hace. El hijo y la hija lo habrán visto, 1, 2, 3. ¿Y esa persona qué le hizo a ese niño? ¿Qué le hizo a esa niña? Pero cuando luego esa persona viene, el niño o la niña, ¿qué hace? Entonces, hermanos, yo les voy a decir, no sé qué sea lo último, pero yo todavía me sigo quitando cosas de encima. A lo mejor ya me las quité casi todas. Mi mamá es la que sobrevive. Con tristeza y con dolor veo de que no solo no ha sanado, y es muy típico, lamentablemente, personas, ancianos que no han sanado completamente de sus heridas emocionales, pero tampoco han dejado esas fortalezas, aquellas cosas que creen ciertas, pero que son falacias.
y afectan su vida. Entonces, por eso, cuando hablamos de crisis de fe, vamos a hablar de crisis de creencia, porque es todo aquello en lo que creemos. ¿Que exige qué cosa? Que exige, pero antes que eso, exige ajustes y obediencia. ¿Quién quiere hacer ajustes? ¿Quién quiere obedecer? Y mientras más viejo o más vieja, con todo cariño, con todo respeto, más difícil. Y ahí escuchamos que alguien dice, ya tengo tantos, ¿cómo voy a cambiar? Yo estoy en pleno cambio. Ni me siento orgulloso ni me ufano de eso, pero qué bueno. Qué bueno porque le hace bien a mi esposa, porque le hace bien a mi hijo, porque le hace bien a mi iglesia. Le hará bien a los nietos, le hace bien a la sociedad. Una persona que no deja de aprender, que no deja de estudiar, no deja de crecer. Y es lo que Él quiere. ¿Y hasta dónde tenemos que crecer? Hasta la estatura, una estatura digna de la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la invitación de Dios a unirse a Él en su obra siempre le conduce a una crisis de creencia que exige ajustes en su vida y obediencia. Muy bien. La palabra crisis procede de una raíz que significa decisión. Entonces, cuando hablamos de crisis, de creencia, es un cruce de caminos, una encrucijada en donde usted tiene que tomar una decisión. Ese cruce de caminos es una encrucijada, es una disyuntiva, es un punto decisivo. Cuando usted llega ahí, tiene opciones. ¿Se va a ir por uno o por otra? Que el Señor dé la inteligencia y la sabiduría para decidir u optar correctamente. Debe decidir qué es lo que cree acerca de Dios. Y esto es interesante. Por eso que en su momento también consideramos Dios y los nombres de Dios. ¿Qué es lo que cree de Dios? Depende de quién sea para usted Dios y qué es lo que crea de Dios, es lo que usted va a influir en sus decisiones. No es un hijo perfecto y no toma muchos de mis consejos, pero yo le doy gracias al Señor porque sí toma consejo de la palabra. Hablando de honrar a los padres, me acuerdo muy bien, Juan Claudio estando de novia con Tula, que la conocieron ustedes, y después de un servicio y estando en casa, ella me dice, ¿sabe? Quiero que sepa algo. Su hijo lo honra. Qué bueno, me dio mucho gusto eso. Y honra al Señor. Entonces, eso es muy importante. La manera que responda en esta encrucijada determinará si usted se unirá a Dios en algo de dimensiones divinas que solo Él puede hacer, o si usted continuará su propio camino y fracasará en seguir el propósito de Dios para su vida. Entonces, es crucial y es muy importante, porque usted puede hacer muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, pero si no hace la voluntad de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Y durante un par de semanas, no solo esta semana, he pensado mucho en algunos hermanos y en buenos hermanos. Y que hacían cosas buenas y bien hechas. Y todavía me da gusto que muchas cosas las hacían mejor que yo. Como en el presente. Pero no hacían lo que tenían que hacer. Eso no quita que no puedan hacer otras cosas o que puedan hacer más cosas, pero si no hacen lo que se les dice que haga y como se les dice que lo hagan, pues no sirve de nada. Hijo, cuando yo regrese esta tarde del trabajo, quiero que tu cuarto esté impecable. Y uno llega, le dice, papá, corté el zacate al frente, corté el zacate atrás, limpié el garage. Ok, hijo, muy bien, muy bien. Pero ¿y tu cuarto? No, yo le dije que quería su cuarto impecable. A veces nos ponemos así con el Señor, ¿no? Como que queremos hacer mil cosas. Bueno, sigamos. Esta no es una experiencia que ocurre una sola vez, es algo de todos los días.
En muchas cosas obramos o actuamos en automático, digámoslo así, cuando ya hemos aprendido hábitos que se generan. Pero a veces se plantean nuevas situaciones o variantes y nosotros tenemos que escoger, tenemos que decidir, no se nos presentan disyuntivas. La manera en que vive es un testimonio de lo que cree de Dios. Y si nosotros creemos todo lo que Dios dice, pues haremos todo lo que Él nos dice que hagamos. Vamos a ver algunos ejemplos hasta donde podamos llegar que nos van a presentar precisamente esa disyuntiva, esa crisis, ese punto decisivo en el cual se encontraron algunos personajes en algún momento de la historia bíblica. Vamos a ver el caso de Josué. Josué 6, 1 al 5 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, tenían miedo. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Lo bueno de esto es que los que leen la Biblia ya lo volvieron a leer por lo menos una vez y van a estar más familiarizados. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué le parece la historia? Bueno, estamos muy familiarizados con la historia, incluso gente no cristiana está familiarizada, ya sea porque lo ha visto en la televisión, porque alguna vez fue a alguna escuelita bíblica de vacaciones. Lo cierto es que la historia es archiconocida. Tan conocida que muchas veces se pensó de que no era cierta hasta que los descubrimientos arqueológicos comprobaron la existencia de Jericó y de los muros caídos. Pero respecto pongámonos en el caso de Josué y las instrucciones. ¿Qué le parecen a ustedes estas instrucciones? Yo les voy a decir, y especialmente para una persona no creyente, diríamos que son ridículas, que es como absurda, que es como ilógica, que es incluso histriónica, bufonesca o lúdica. ¿Cómo es posible que haciendo ese teatrito se vaya a vencer y a tomar Jericó, y no solo eso, y que vayan a caer los muros? Piénsele, es fuera de toda lógica, de toda razón. Entonces, cuando Dios da estas instrucciones a Josué, lo bueno que tenía es que ellos ya habían vivido la experiencia de muchas manifestaciones de poder de parte de nuestro Dios, pero así y todo. Y eso nos recuerda a nosotros de que de tiempo en tiempo, periódicamente, siempre vamos a estar siendo expuestos a crisis de fe. Dios va a probar nuestra fe para llevarnos al siguiente nivel. Pero Él pudo haber pensado, pudo haber cuestionado también. ¿No le parece a ustedes? El punto esencial es, ¿cuál fue la respuesta? Josué y el pueblo obedecieron. ¿Cómo obedecieron? Literalmente. La expresión popular diría al pie de la letra. Obedecieron detallada y diligentemente. ¿Y qué es lo que obtuvieron? El éxito. El éxito. Fíjese que el mundo enseña no solo diferentes expresiones para el éxito, tanto así que ahora es como la fama, la popularidad y el dinero. Pero no solo eso, sino que también enseña diferentes maneras de lograr el éxito. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y los creyentes, muchos se lo creen. Y el éxito es simplemente, o consiste simplemente en obedecer a Dios. En amar a Dios, que significa obedecer a Dios diligentemente. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Bueno, ese es un ejemplo de una crisis de fe, una crisis de creencia. ¿Cuál fue la respuesta y cuál fue el resultado? Vamos a ver otro ejemplo. En Jueces, el capítulo 7, versículos 1 al 3, pero también el capítulo 6, que está ahí arriba, el resumen.
o la introducción, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Todos, en otras palabras, los filisteos se juntaron en contra del pueblo de Israel. Y levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. ¿Cuántos eran entonces? 32,000. Ahora, si usted comienza a ver, pues va contra toda lógica ya esto que va ocurriendo. Pero es que Dios no está limitado, ni se rige por la lógica. Primero, es todopoderoso y es soberano. Eso quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera y que para hacerlo le basta su palabra. Así de grande, así de poderoso es. ¿Lo cree usted? Si usted lo cree, vamos muy bien. Continuamos el relato. Y Jehová dijo a Gedeón: aún, ¿cuántos habían regresado? 22,000. Quedaban 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que la viere en las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, o sea, lo vas a sacar. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, ¿qué va a hacer con esos? También los va a sacar. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca distinto: 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua de la mano, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagínense ustedes eso. Tanta gente que había, tratándose de guerra, ¿el número cuenta o no cuenta? Lo que es más, tratándose de ese tipo de ejército en ese tiempo, de eso dependía todo. Pero la verdad es que tratándose del pueblo de Dios, todo depende de quién. Depende de Dios y de la obediencia de ese pueblo a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios, somos sus hijos. ¿De qué depende el éxito, la victoria? Depende siempre de Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros? La obediencia a Dios. ¿Qué tipo de obediencia? Completa, absoluta, inmediata, irrestricta. Cada vez que le vamos poniendo algún pero y empezamos ahí a... Fíjese, esto es interesante, creo que aparece después. Iba a decir, empezamos a cuestionar, no. Dios permite que hagamos preguntas. Lo que Él no permite es que opinemos. Cuando uno hace una pregunta, ¿qué es lo que quiere? Quiere saber. Por lo tanto, una respuesta. No hay pecado en ello. Pero cuando pensamos, Dios no quiere que pensemos. Sus órdenes. ¿Qué es lo que Él quiere? Que las obedezcamos. Porque cuando yo pienso y digo, sí, pero yo pienso, o sea, voy a objetar, voy a disentir. Y en mi cabeza creo que voy a dar una mejor idea. ¿Puedo darle yo una mejor idea a Dios? No. Lo único y lo mejor es simplemente obedecer prontamente. Bueno, ¿qué pasa con esto? Parece locura. Otra vez, parece absurdo, parece ilógico y no tiene sentido. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Obedecieron. ¿Cuál fue el resultado? El éxito en la campaña militar. Otro ejemplo, y creo que este
No, hay otro más, pero este me gusta mucho. ¿Cuántos están aprendiendo con la lectura diaria de la palabra? El Señor está hablando, el Señor está hablando. Y nos sigue hablando y cada vez que vayamos, pero esa lectura diaria es muy especial. Ya hablaremos sobre el tema. Oyendo los filisteos, este es el personaje que es David y por supuesto el pueblo de Israel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David y cuando David lo oyó salió contra ellos. Como que este era y de hecho siempre he pensado que con mi esposa coincidimos que los mexicanos se parecen un poco al pueblo de Israel, en muchos aspectos y en este también. Bien valientes, bien aventados, no se hicieron de esperar ni de rogar, él luego iba saliendo, pero iba saliendo y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, ¿qué es lo que hizo? Consultó a Dios. Es bien especial esta experiencia, esta crisis de fe, esta crisis de creencia y la respuesta, en este caso de David. Entonces David ¿ya se fue contra ellos con todo? No. Dice que David consultó a Dios diciendo, por eso digo, se puede preguntar. Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió, sube. Subiré contra los filisteos, sube. Los entregarás en mi mano, los entregaré en tus manos. No hay problema. ¿Y qué hizo David? Subieron, él y su gente, pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. David preguntó, David obedeció y obtuvo el éxito. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Viene la segunda parte. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, se vuelve a repetir la historia. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer David? Lo mismo dice, consultar. ¿Sabe qué? Nos creemos a veces con mucho conocimiento, con mucha experiencia, y esto yo ya lo viví, ya me pasó, pero aquí ¿qué es lo que nos enseña? Mire, y David volvió a consultar a Dios ante la misma situación, en un determinado tiempo. Ante la misma situación, él pudo haber actuado y obrado de acuerdo a su experiencia sin consultar. Pero David volvió a consultar y Dios le dijo, ¿lo mismo? Le dijo otra cosa. O sea que si David hubiese hecho lo mismo, la habría. ¿Cuántas veces, como ya hemos tenido experiencia y reaccionamos de acuerdo a esa experiencia y cómo nos resultan las cosas? Pero ¿cómo? Si yo siempre lo he hecho así, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Álamos, lo traducen otras versiones de la Biblia. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? Es muy interesante y yo creo que es una oportunidad para todos pensar respecto de nuestras experiencias, de nuestros desafíos, de nuestros puntos decisivos, de nuestros cruces de caminos, de nuestras disyuntivas, de nuestras crisis de creencia, para ver cómo vamos a responder. Y cada vez que se presente, podemos decidir por nosotros mismos
o podemos consultar a Dios. Si queremos arriesgarnos a que todo resulte mal, pues podemos responder solitos. Por eso es tan importante consultar. Y le voy a consultar al Señor. Y no importa qué ni quién le diga algo, siempre tomes el tiempo para consultar al Señor. Es lo mejor. Le van a decir, ay, tú eres bien lento, ay, tú eres... ¿Qué importa que le digan? Lo que tiene que importarnos es lo que el Señor nos va a decir antes de que nosotros digamos algo, antes de que nos comprometamos. Bueno, ¿de qué se trata entonces cuando hablamos de crisis de fe o crisis de creencia? Se trata de cuestionar y reconsiderar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo siento, mi experiencia, mi cultura, mi tradición, mis costumbres, incluso mi comodidad. En otras oportunidades será mi ego, la lógica. Y todo eso depositarlo a los pies del Señor para escuchar su voz. De eso se trata. Y el ego también es bien interesante porque, pero si tú ya eres bien grande y tú ya sabes, tú ya debieras estar más presto a responder con rapidez, es que no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que Dios quiera. Eso es bien importante. Mis hermanos, permítame ver, vamos a ver el último caso. Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Un impuesto, digámoslo así, para el templo. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? O sea, Jesús ya sabía. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. De esta forma le estaba diciendo, Pedro, estarás de acuerdo conmigo en que esto no es lo mejor. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces págale las 2 dracmas mías y págales las 2 dracmas por ti o tuyas. Ahora es interesante. Se trataba en primer lugar de pagar o no pagar. Jesucristo decide, vamos a pagar. Pero luego comienza la crisis de fe. Bueno, ¿de dónde lo saco? Entre paréntesis, en Éxodo 30:13, que ya lo hemos leído, se encuentra esta práctica. Esto dará todo aquel que sea contado en el censo, medio ciclo, 2 dracmas. En Éxodo 38:26 dice, medio ciclo por cabeza, 2 dracmas por persona, en otras palabras. Y la crisis es después de pago o no pago, pagamos o no pagamos, es de dónde saco. Y Pedro recibe instrucciones de nuestro Señor Jesucristo y la crisis de creencia para él sigue. ¿Voy o no voy? Si Jesucristo ha manifestado su poder de una forma tan grande, todopoderosa, tantas veces, ¿no podría hacer aparecer aquí esas 4 moneditas, esos 4 dracmas? ¿Y por qué me manda? Y me manda tan lejos. ¿A dónde lo mandó? Al mar. Y echa el anzuelo. O sea, ni siquiera ve al mar y te va a brincar el pescado, para facilitárselo un poquito. Todavía echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Sobre esto hay diferencias en la traducción. Por ejemplo, literalmente no significa moneda, pero sería como el equivalente a la cantidad. Si es 2 dracmas por persona, el equivalente a esos 4 dracmas. La nueva traducción viviente lo traduce como una moneda de plata grande. Pero en los comentarios en general, y hace todavía más sentido, nuestro Señor, si le dicen que eran 2 dracmas por él, 2 por Pedro, serían 4, y luego le dice, ahí lo vas a encontrar. Lo más probable todavía es que haya encontrado ahí 4 dracmas, 4 moneditas. Y eso sabe que habría llevado todavía a un nivel superior en la fe de Pedro, porque que un pescado pueda tener una moneda en la boca, de la panza, pero 2, pero 3, pero 4,
que es la cantidad exacta o la equivalencia para pagarlo, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces la crisis de fe o crisis de creencia es obedezco o no. Él pudo haber dicho incluso, mejor me lo consigo. Es más fácil que ir a darme todo ese viaje ahí al mar, echarme a la mar, tirar el anzuelo y pescar. Pues voy aquí con mi esposa, pásame, o con quien sea, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando seamos enfrentados a una crisis de creencia, cuando nos veamos en un cruce de camino, en una encrucijada, en una disyuntiva, el enemigo se va a encargar también de ofrecernos alternativas u opciones. Pero entiéndase, ¿de qué se trata esto? Simplemente de escoger y de decidir siempre obedecer. Y no cualquier obediencia, una obediencia, diligencia detallada. Y recuerde, se puede preguntar. Lo que no se vale aquí es pensar en el sentido que ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros no nos ocupemos o nos enredemos en pensamientos que no proceden. Porque de hecho, precisamente de eso se trata. De una crisis de creencia. En donde lo que yo pienso, en donde lo que yo creo, en donde lo que yo siento, en donde mi tradición, en donde mi cultura, en donde mis principios, en donde mis valores, probablemente todos van a ser trastocados o tornados, cuestionados, simplemente para obedecer a nuestro Señor. Entonces, Dios ha estado hablando. Por bastante tiempo ya nos ha estado hablando y llegamos al punto al punto decisivo, en donde cada uno tendrá que enfrentar su propia crisis de creencia, tendrá que hacer ajustes para obedecer. Ayúdenos el Señor a ello. Les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, gracias. Le damos por su palabra hermosa, preciosa, que nos enseña, que nos edifica, que nos santifica. Gracias, Padre, porque usted en su infinito amor nos ha proveído de ella para hacer de nosotros todo lo que necesitamos ser y hacer. Gracias, Padre, por amarnos, por querer nuestro bien, para facilitar todavía nuestra existencia que honre y glorifique y traiga frutos para usted. Ayúdenos. Que sea su Santo Espíritu, obrando en nuestras mentes y corazones, es nuestra súplica en el nombre y en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.